El mito del cristiano caído. Una presentación de Predica la Palabra. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. La evidencia de haber sido verdaderamente salvo no es haber repetido una oración, haber levantado la mano, o haber pasado al altar de una iglesia, no es haber experimentado un momento emocional y haber llorado, no es haber sido bautizado, o servir dentro de una iglesia, mucho menos el dar dinero regularmente en una iglesia. La evidencia de ser verdaderamente cristiano es haberse arrepentido sinceramente de sus pecados y haberse convertido de ellos. Esto significa darles la espalda, cortar con el pasado y vivir en obediencia a Jesucristo. La evidencia es una vida transformada por el poder de Dios al estar siendo guiado por el Espíritu, y no de manera mística o inexplicablemente sobrenatural, sino utilizando el intelecto que Dios le dio, para conocer su palabra y obedecerla. La evidencia de ser un verdadero creyente es la permanencia en el Señor. Una persona que está en Cristo lo está eternamente. La idea del cristiano caído aplicado a alguien que conoció al Señor, para apartarse después y vivir de acuerdo al mundo y sus pasiones, no es bíblica. Es un mito que hace reposar a muchas personas en la falsa seguridad de que son creyentes y han sido perdonados, cuando su vida da evidencia de que aún necesitan arrepentirse y nacer de nuevo. Estas personas entran en la categoría de quienes rehúsan creer en Jesucristo y no tienen la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre ellos. Juan 3:36. Una persona que dice ser cristiano y abandona la fe, está dando evidencias que salió de la fe, porque no estaba verdaderamente en la fe, pues si hubiera estado en la fe, no se habría marchado, y si se marcha, es para hacer evidente que su fe no era verdadera. Primera de Juan 2:19. Alguien me decía que este pasaje de Primera de Juan se refiere al anticristo, pero Juan al hablar del anticristo dice que viene en futuro, pero agrega que ahora, en presente, han surgido muchos anticristos, y luego habla de quienes no permanecen en la fe. Hay quienes hablan de apostasía reversible. Bíblicamente, si una persona se va al mundo, vive como incrédulo por años y luego vuelve al Señor y permanece en el Señor, no está reconciliándose con Dios, está naciendo de nuevo por primera vez. ¿Por qué hay tantas personas que vienen a Jesús y después se apartan y viven como incrédulos sumergidos en el pecado sin experimentar arrepentimiento? La respuesta la encontramos en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. La semilla, que es la palabra, cae en diferentes tipos de suelo, personas. Parte cae junto al camino, quien oye la palabra, pero no la entiende. Parte en pedregales, el que la oye y la recibe con gozo, pero no tiene raíz, y cuando viene la aflicción o la persecución tropieza y se aparta. Parte entre espinos, el que oye la palabra, pero los afanes del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no lleva fruto. Y parte cae en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, echa raíz y produce fruto. Estos son los que verdaderamente han nacido de nuevo. Si conoce a alguien, un familiar o amigo, que se congregaba e hizo una profesión de fe y se apartó, y ahora vive como el mundo, no se engañe pensando que es un cristiano caído, pues realmente es un incrédulo que necesita escuchar el Evangelio, pues si muere no heredará el reino de Dios y esto significa condenación eterna. Compártale el Evangelio. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 10 de junio de 2018.